Para hablar de los retos o obstáculos que se tienen que considerar para el tema de la integración caribeña, me parece fundamental que primero caractericemos a los países que forman parte de esta región. Entonces, habría que señalar primero que son economías con una estructura productiva poco diversificada, es decir, están tendientes al sector secundario, sobre todo en el área de las maquilas, y al sector terciario en lo que tiene que ver con el turismo y con los servicios offshore. Otra de las características que tienen los países del Caribe es los elevados niveles de deuda externa que hay. Tenemos en la región 6 de los países más endeudados del mundo. Entonces es otro aspecto que hay que considerar cuando hablamos del tema de la integración también. La cuestión de que son importadores netos de energía y de alimentos, es decir, en el tema de la energía tienen una matriz energética y de consumo basada en los combustibles fósiles con alta dependencia de los mercados internacionales. Y en los países del Caribe, salvo en el caso de Trinidad y Tobago y de Barbados que tienen petróleo, los demás no lo tienen. Entonces este tema de ser importadores netos de energía es un factor de riesgo que influye incluso en temas de soberanía. También otro aspecto fundamental que hay que considerar cuando hablamos de los países del Caribe es la vulnerabilidad que tienen frente a las cuestiones climáticas, que incluso es un tema de seguridad y de sobrevivencia para ellos. Hablamos en el Caribe, por ejemplo, del peligro que representa los niveles de aumento en el nivel del mar, el tema de las sequías, la deforestación, es decir, este es un tema prioritario para la región. Es fundamental también decir que la integración en el Caribe es una búsqueda de fortalezas conjuntas frente a estas problemáticas que viven los países caribeños, y que en realidad no es que represente una opción, es incluso, podríamos decir, un aspecto de sobrevivencia para estas economías, es decir, que de manera individual no pueden solventar las vulnerabilidades a las que tienen que hacer frente. Otro de los aspectos fundamentales en cuanto a los retos, obstáculos de la integración caribeña que tenemos que señalar es el tema de las relaciones que tienen los países del Caribe con Estados Unidos. Esta dependencia estructural que existe, y también lo que el profesor Luis Suárez ha caracterizado como una hegemonía acorazada, es decir, la presencia de las bases militares que existen en la región y que nos dan cuenta también de la importancia geopolítica y geoestratégica que tienen estos países. Habría que señalar también en este sentido de algunos de los obstáculos que se presenta para la integración, es la estrategia de división que han tenido los gobiernos estadounidenses en el marco de las instituciones internacionales para buscar dividir el voto, por ejemplo, de los países de CARICOM, y esta estrategia de división que incluso ha sido denunciada por algunos de los primeros ministros caribeños. Habría que señalar también como otro de los retos que se tiene que superar para avanzar en el tema de la integración caribeña, las disputas territoriales que existen. Solo por mencionar alguna, pondré como ejemplo el caso de la Guyana y Venezuela, que tienen un diferendo por la zona del Esequibo, en donde además es importante señalar se descubrieron yacimientos de petróleo que han sido concesionados a la ExxonMobil, lo cual ha implicado que Estados Unidos se vuelva parte de ese conflicto. Es importante destacar aquí que incluso habiendo esas disputas territoriales, sobre todo en este caso de la disputa Guyana-Venezuela, se pudo avanzar en el tema de la integración en el marco de los proyectos que planteó Venezuela, como es el caso de Petrocaribe,
porque ese diferendo se llevó a la negociación internacional en el marco de las Naciones Unidas y eso permitió que Guyana participara de Petrocaribe. Sin embargo, bueno, eso ha vuelto a tomar dimensiones de disputa bilateral y, como mencionaba, Estados Unidos ya está inmiscuido en este tema. Otra de las cuestiones que hay que considerar cuando hablamos de los retos o de los obstáculos que habría que superar para profundizar en la integración caribeña es el tema de la conectividad, ¿no? Aumentar la conectividad que existe en el Caribe. Ese es uno de los programas que se ha trabajado desde la Asociación de Estados del Caribe con el objetivo de unir la región por aire y por mar. Entonces, ese es uno de los retos que hay que superar. También habría que señalar el tema de la diversificación de las relaciones. Como mencionaba hace un momento, la presencia de Estados Unidos no solamente es en la cuestión militar o inmiscuido en estas cuestiones de diferendo territorial, sino también la dependencia estructural que tienen varios de los países de la región con respecto a Estados Unidos. Me parece que si se quiere avanzar en el proceso de integración, uno de los elementos que en los que hay que trabajar es el tema de la diversificación. Tenemos ya la presencia de China, sobre todo con varios de los países del arco insular, pero ahí es importante señalar también que esta presencia y las relaciones que se establecen son en el marco bilateral, que no se puede hacer una negociación China-CARICOM por señalar alguno de estos esquemas, porque varios de los países de la región reconocen a Taiwán y no a la República Popular. Entonces, me parece que la diversificación de las relaciones es otro de los retos que hay que considerar cuando hablamos del tema de la integración. También otro elemento importante es el tema de cómo conjuntar las divergencias de esquemas de integración que existen en las regiones donde participan varios de esos países, ¿no? Cuando algunos tienen líneas de acción parecidas que me parece que podrían conjuntarse, ese es otro elemento. Y bueno, poner a consideración ya para finalizar una de las discusiones o planteamientos que hacía el profesor Norman Girvan, quien fue uno de los mayores impulsores de los procesos de integración en la región, que ponía a discusión si no, en lugar de tratar de abarcar tantas áreas, lo más óptimo para la integración en el Caribe sería enfocarse en tres que son fundamentales para los países caribeños: el tema de la agricultura y la seguridad alimentaria, el tema de la energía renovable y el tema del transporte marítimo. Me parece que también un punto fundamental que habría que discutir cuando hablamos del tema de la integración es cómo este proceso puede contribuir a disminuir la desigualdad y la pobreza en los países caribeños.